Hola, mi nombre es Daniel Muriel y soy el autor del libro Los videojuegos como cultura. Soy sociólogo, doctor en sociología y profesor en la Universidad del País Vasco. Bueno, en nuestro libro pensamos que los videojuegos aunan una serie de características que precisamente las hacen especiales o específicas para pensar la realidad contemporánea y también incluso para, bueno, discernir qué es lo que viene, ¿no? Lo próximo en términos de, ¿no? de nuevos escenarios sociales. Evidentemente, si alguien analiza las tecnologías, particularmente las nuevas tecnologías o tecnologías digitales, ¿no? O los juegos, puede llegar también a ciertas conclusiones, pero no dejan de ser conceptos muy genéricos y necesitamos ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertas herramientas que sean mucho más específicas, ¿no? Que condensen precisamente todos esos elementos. Lo bueno que tienen los videojuegos es que combinan videojuego, combinan nuevas tecnologías, tecnologías digitales de forma específica y precisamente si pensamos en los cambios que ha habido en los últimos 10, 20, 30 años, precisamente relacionados con la predominancia de la cultura digital, con la importancia de ciertas racionalidades políticas neoliberales o también con bueno, pues con la nueva creación de nuevos escenarios identitarios, ¿no? Nuevas formas de crear identidades, precisamente es en los videojuegos, porque aunan todos estos elementos, ¿no? Como producto cultural dominante de este nuevo siglo, donde podemos observar todas esas realidades y donde podemos empezar a proyectar nuevas o atisbar al menos, ¿no? Nuevos escenarios sociales. Entonces yo creo que la especificidad del videojuego precisamente es por esa capacidad que tiene de aunar las nuevas tecnologías, el juego y sobre todo abordar ciertos debates en torno a la construcción de identidad, el planteamiento de nuevas formas de agencia, ¿no? O, bueno, pues también abordar, ¿por qué no?, cómo esas nuevas racionalidades políticas cada vez nos permean de formas diferentes. Precisamente por las capacidades de condensación de ciertas problemáticas contemporáneas que tiene el videojuego, ¿no? Las comunidades que se crean en torno a los videojuegos, comunidades de sentido, estamos hablando, ¿no? O sea, en el fondo, creación de identidades, tanto subjetivas, individuales como colectivas. Ahí es donde podemos experimentar o ver esas nuevas identidades. Una cosa que nos pareció muy interesante era poder observar cómo en el videojuego podíamos ver, ¿no? O aprender las distintas versiones de la identidad que ha habido en los últimos 100, 200 años. Observábamos que en las comunidades gamers se podían ver estas identidades totales, fuertes, sólidas, ¿no? Casi casi fundamentalistas, tribales, y al mismo tiempo veíamos formas ya más frágiles, cambiantes, elásticas, líquidas, ¿no? Como decía Bauman, o incluso ya saliéndose casi del marco, ¿no? Unas formas cuasi gaseosas, ¿no? O identidades que son al mismo tiempo sí y no, ¿no? Gente que se considera gamer, pero al mismo tiempo pensaba que gamer no les definía, ¿no? Vemos todo el espectro de las identidades y cómo de alguna manera bueno, pues implosiona, ¿no? La propia noción de identidad, nos hace incluso problematizar la propia noción de identidad. Algo similar ocurre con la noción de experiencia, ¿no? Muchas veces hemos entendido la experiencia desde un punto de vista exclusivamente fenomenológico, en el sentido de que, bueno, la experiencia es lo que experimentamos, ¿no? O aprendemos de la realidad a través de nuestros sentidos, ¿no? De una forma más o menos individual. Sin embargo, el videojuego nos muestra que la experiencia puede ser mucho más que eso, ¿no? Por eso hablábamos en un momento dado, ¿no? De experiencias posfenomenológicas, ¿no? Una experiencia se construye a través de todos los elementos que la constituyen, ¿no? Que la hacen emerger. Y la experiencia no es solo lo que yo o cualquiera de nosotros y nosotras, ¿no? Podemos ver o sentir a través de los sentidos, sino también lo que otras personas, otros individuos, ¿no? Vuelcan en esa realidad, ¿no? O sea, al final la experiencia no deja de ser una forma de interpretar la realidad, pero también de volcarnos hacia esa realidad. Y en los videojuegos eso se ve muy bien, porque tenemos experiencias individuales muy personales con la práctica de videojuego, pero al mismo tiempo se vuelven también colectivas, ¿no? Precisamente luego también a través de mecanismos como los wikis o todas estas comunidades que se crean online o las formas de jugar a través de Twitch, creo que de repente convierten esa experiencia en un fenómeno colectivo, ¿no? Entonces, por eso también creemos que en este sentido, ¿no? Nos muestra nuevas formas de entender el concepto de experiencia.
Bien, en realidad, si estamos buscando una fecha determinada en qué momento estas lógicas y mecánicas de los videojuegos, ¿no? Aparecen en las prácticas sociales, bueno, sería muy difícil, ¿no? Identificar claramente, ¿no? Un punto de entrada. Ha sido un proceso mucho más progresivo de lo que podemos pensar, ¿no? Más allá de que ahora nos parezca mucho más evidente. Pero si tenemos que dar alguna fecha, ¿no? Cuando planteamos en qué momento esta lógica de la videoludificación, ¿no? Como llamamos en el libro, empieza a ser evidente, seguramente es una lógica muy propia del siglo XXI. O sea, en el cambio de siglo, cuando entramos en los 2000, digamos, ahí es cuando empieza a aparecer realmente estas prácticas. También tiene que ver con otros cambios relacionados, por ejemplo, con la masificación, ¿no? de Internet, la aparición de los smartphones, la aparición de estas nuevas consolas y nuevos videojuegos indie que también, bueno, democratizan los procesos de producción y también eh, cada vez eso hace que también perfiles cada vez más diversos en términos de edad, de género, etcétera, procedencia, ¿no? Pues cada vez más gente juega de diversas formas, ¿no? Eso ha hecho que de pronto esas lógicas sean también más atractivas, ¿no? Históricamente, el videojuego en sus orígenes lo que hacía, como cualquier forma de arte o de producción cultural, intentaba imitar la realidad, ¿no? Intentaba parecerse a la realidad. Sin embargo, con el tiempo estamos viendo una lógica inversa, ¿no? No es que deje, ¿no? de intentar imitar la realidad o problematizarla, sino que vemos también que la realidad está intentando imitar al videojuego. Digamos que coge elementos de ese videojuego que los atrapa y los convierte, ¿no? En otros ámbitos en los que no son propios del videojuego. Hablamos de la salud, de la guerra, del consumo, de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez vemos estas lógicas, ¿no? Gamificadas o videoludificadas que precisamente no solo vienen del juego de forma genérica, ¿no? Sino que vienen específicamente del videojuego, ¿no? Tanto a nivel estético, mecánico como lógico. Entonces yo creo que ahí es ese punto, ¿no? Si seguramente nos ponemos en algún elemento, es este cambio, ¿no? Esta entrada al nuevo siglo XXI y particularmente la última década es donde hemos observado más estas prácticas. Bueno, esta es una pregunta que para mí siempre es muy difícil de responder. Llevo jugando desde muy pequeño, desde que era niño. Entonces, a lo largo de todos estos años, he jugado a muchos videojuegos. Entonces, para mí es muy difícil intentar identificar cuál puede ser, ¿no? El que más me ha impactado, ¿no? Si debo elegir alguno, sobre todo me tengo que, bueno, retrotraer a esa, ¿no? Infancia. Y recuerdo con especial cariño The Secret of Monkey Island, que creo que es un juego muy conocido y que seguramente, bueno, pues habrá muchos jugadores y muchas personas que pueden estar viendo este vídeo que lo conocen y que sí que cuando eran más pequeños, más niños, lo jugaron, seguramente tienen un gran recuerdo sobre él. Y sobre todo, lo que más me impactó fue en aquel momento que de repente yo veía que en el videojuego me abría una especie de mundo diferente, que podía vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Una especie de idea de poder vivir una aventura que yo controlaba de algún modo, ¿no? Que eso sí que era diferente, ¿no? Quizá leer un libro o ver una película, ¿no? Que también, ¿no? Me permitía explorar otros mundos, pero en este caso tenía la sensación de que yo tenía el control sobre esa aventura, ¿no? Entonces a mí sí que es algo que guardo un recuerdo especial. Luego a lo largo de los años, pues bueno, he ido encontrando otros videojuegos que también, claro, tiene que ver también con los diferentes estados, ¿no? de mi vida, ¿no? Que cuando uno va madurando le van interesando también otras cosas, ¿no? Y en los últimos años, por ejemplo, me ha interesado mucho más pues, videojuegos de producción indie, que tienen un carácter más narrativo, pero bueno, nunca he dejado de jugar y también juego a muchos juegos llamados triple A, ¿no? Que son las grandes producciones de los videojuegos. Y en general soy una persona que tiene gustos muy heterogéneos en este sentido, ¿no? Y bueno, y en cada caso he intentado siempre, ¿no? Extraer cosas que me digan no solo que me hagan disfrutar como un entretenimiento, como parte de ocio normal, sino también que me digan cosas, ¿no? Sobre la realidad, ¿no? que se puede explorar a través de los videojuegos. El público objetivo de este libro realmente creo que es un público bastante heterogéneo, puede ser un público muy diverso, porque es evidente, bueno, es una obra que tiene un marcado abiertamente, o sea, sí, un carácter marcadamente, ¿no? Académico, pero no solo va a ser interesante para académicos
en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades o que estén interesados en los game studies, ¿no? En los estudios de videojuegos, sino que yo creo que también es algo que estudiantes de grado y personas que no estando vinculadas al mundo universitario o académico, pero que tengan un interés, ya sea por los videojuegos, ya sea por la sociedad contemporánea, ¿no? Por las cuestiones relacionadas con la identidad, con la agencia, con cómo se construye la experiencia, que tenga una costumbre también de leer ensayos filosóficos, políticos o de otra naturaleza, creo que también les puede interesar. Entonces yo creo que tenemos un abanico muy amplio de diversos públicos potenciales que pueden leer esta obra y que pueden tener un interés en esta obra y que, bueno, que va cada perfil, ¿no? Pues obtendrá diferentes lecturas, ¿no? O llegará a diferentes capas de lectura dependiendo un poco de su interés. Ya digo, hay gente que sobre todo le puede interesar la parte más relacionada con los videojuegos, hay gente que le puede interesar más una parte más cultural o relacionadas con las tecnologías digitales, otras personas le interesa más la parte social y sociológica. Entonces ahí yo creo que va a haber muchos niveles porque a pesar de que es un título que para académicos, para estudiantes de universidad o de doctorado les puede ser muy interesante y le pueden sacar mucho provecho, el libro está escrito de una manera que es muy accesible para un público mucho más amplio. Entonces yo creo que mientras las personas tengan un interés por alguno de estos temas, se pueden acercar a este libro y yo creo que les va a gustar, espero por lo menos, y que va a ser de gran provecho para ellos.